Muy buenos días a todos, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestros talleres cortos y en este caso en particular sobre el taller de Fundamentos de Arduino, donde en 2 jornadas vamos a estar compartiendo acerca de esta maravillosa tecnología llamada Arduino. Antes de comenzar quisiera presentarnos inicialmente. Mi nombre es Francisco Di Sonno y soy representante de la empresa IZTech. IZTech como grupo se forma de la unión de 2 compañías, Innótica y Zona Electrónica, donde Innótica, empresa fundamental en todo lo que es el desarrollo de automatización de edificaciones, de ciudades inteligentes y temas relacionados con proyectos de ingeniería alrededor de todo lo que son sistemas de control. Y por otra parte, Zona Electrónica, también dedicada en este caso a lo que es el área de formación desde hace ya unos 25 años en el mundo de la electrónica, en el mundo de los microcontroladores, sistemas digitales en general. Hemos hecho una alianza y de ahí ha nacido IZTech para brindar lo mejor que podamos tener desde el punto de vista de capacitación en el área de tecnologías emergentes, en el área de desarrollos y nuevas experiencias en ese mundo maravilloso de la tecnología. Nos pueden ubicar a través de www.iztech.io y a través de nuestros correos electrónicos y contactos telefónicos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros durante este periodo de tiempo. Por nuestra parte, pues vamos a comenzar a hablar un poco sobre lo que es el avance de la tecnología. Y el avance de la tecnología se fundamenta en 2 grandes áreas en realidad. Se fundamenta sobre lo que es la electrónica y sobre lo que es la programación. Hoy en día no se concibe un proyecto electrónico, en general lo que llamamos proyectos electrónicos inteligentes, si no está basado en programación y si no está basado obviamente en electrónica, que es la base o los cimientos de todo esto. De hecho, uno de los creadores del Arduino pues nos comenta en su momento y dice, nos da la siguiente expresión: actualmente todo lo que nos rodea es digital y entendiéndose como digital hacer todo, operaciones matemáticas, comunicación, controles. Así que cualquier elemento, cualquier dispositivo electrónico que lleve internamente algo que llamamos muchísimas veces microchip, desde el microondas hasta un coche, es parte de ese proceso y de esa vida digital. Así que bienvenidos a la electrónica, bienvenidos a la programación y bienvenidos al mundo digital propiamente. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde vienen los automatismos? ¿De dónde viene este proceso en el cual estamos inmersos hoy día y que nos ha tocado la fibra a cada uno de nosotros? Podríamos decir, sin lugar a dudas, de que lo que es la evolución de los automatismos, los sistemas de control, los sistemas de gestión automático, nacen de, pues básicamente, la evolución de 3 grandes áreas: el área de la electricidad, el área de la electrónica y el área de la informática. Como primer elemento, la electricidad pues nos ha permitido elevar nuestros niveles de confort, fundamentalmente si hablamos desde los comienzos en una vivienda, en una edificación. De hecho, el término domótica, que se ha usado muchísimo, pues lo tenemos inmerso en todo lo que es la automatización de los hogares. ¿Y cómo ha sido este proceso? Bueno, en un primer momento la electricidad fue lo que dio paso a la creación de sistemas de dispositivos electrodomésticos no electrónicos, porque en aquel instante todavía la parte electrónica estaba en evolución, pero sí automáticos. Y empezaron a nacer sistemas como lavadoras, neveras, microondas, cocinas, en general muchos electrodomésticos que estamos utilizando en la cotidianidad, pues empezaron a de alguna forma convertirse en dispositivos eléctricos. Y por supuesto, en la medida en que estos dispositivos iban generando niveles de autonomía, porque la parte de electricidad les estaba dando cierto control, cierto nivel de autonomía, pues evidentemente el nivel de confort en cada uno de nuestros hogares y imagina iba aumentando. Pongamos el ejemplo clásico de las abuelitas, por darle un término nuestro de hace muchos años, cuando querían utilizar una plancha, pues básicamente la plancha era de carbón. Había que alimentarle el carbón dentro del recipiente para que se calentara y posteriormente poder planchar.
Con la llegada de la electricidad, pues esta plancha pasó a ser una plancha eléctrica y ya desechamos el uso del carbón para convertir ahora en un dispositivo que se calentaba en el momento que queríamos de una manera muy fácil. Solamente había que pasar un switch y encenderlo y ya se estaba logrando ese nivel de calor suficiente para poder hacer las tareas cotidianas. A eso nos referimos con estar aumentando o generar un aumento sobre lo que es el nivel de confort, que en otros tiempos básicamente eran inimaginables. Ahora, la electricidad en su proceso también genera o también se desarrolla, también evoluciona. Y esa evolución de la electricidad la podemos convertir o la podemos llamar en electrónica. Y lo que es el cambio de electricidad a electrónica, pues ha marcado lo que es el desarrollo de muchos sistemas, y es esta electrónica la que nos ha permitido la realización de rutinas y de controles muchísimo más precisos sobre procesos que quisiéramos llevar y controlar en un momento dado. Pero, ¿qué es la electrónica? Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre electrónica y electricidad? Y en ese proceso de cambio de electrónica a electricidad, o de evolución, por decirlo de alguna manera, más que evolución, una división de la electricidad que se especializó ¿en qué? En lo que es la capacidad de poder transmitir información o controlar esa electrónica para lo que es la transmisión de información a través de dispositivos que en su momento, dispositivos como tal que se miniaturizaron y que se convirtieron en dispositivos electrónicos. Un poquito haciendo el cuento más corto, pues básicamente todo lo que sea controlable desde el punto de vista de información, por ejemplo un televisor, un radio, donde nosotros controlamos las señales eléctricas para producir sonido o para producir video, pues es parte de lo que es la ciencia llamada ahora electrónica. Esa electrónica también ha evolucionado y esa electrónica se dispara fundamentalmente cuando nosotros hablamos del transistor. En el año 47 aproximadamente, en el 1947 aproximadamente, se inventa un dispositivo llamado transistor. Básicamente fue creado en los laboratorios Bell por las ideas, en este caso, de tres grandes científicos, William Shockley, John Bardeen y Walter Brattain, donde crearon uniendo componentes electrónicos, uniendo materiales, crearon materiales inclusive que se llaman hoy día semiconductores, crearon un dispositivo que era capaz de ser controlado, es decir, crearon un dispositivo que se llamó transistor, cuyo símbolo lógico, su símbolo eléctrico es este que tenemos en la pantalla, donde ese dispositivo tiene tres terminales, un primer terminal en el centro que se llama la base, un terminal en la parte superior que se llama el colector y un terminal en la parte inferior que se llama el emisor. Lo importante de este dispositivo es que al nosotros colocar una señal eléctrica muy pequeña en lo que es el nivel de la base, logramos controlar el flujo de energía eléctrica o el flujo de corriente que atraviesa desde la parte superior a la parte inferior, es decir, en este caso, de la unión del colector al emisor. Y este transistor fundamentalmente cumple las funciones de un amplificador. De hecho, tal como si fuera un amplificador mecánico, por decirlo de alguna forma, que podríamos pensarnos en un gato hidráulico, de esas herramientas para levantar un vehículo cuando hay que cambiar un caucho o algo así, donde con una pequeña fuerza en la palanca nosotros logramos levantar toneladas de peso en el otro extremo. Eso es un fenómeno de amplificación. Aquí estamos hablando de un fenómeno de amplificación eléctrica, donde entonces, repito, con una muy pequeña señal en la base, logramos hacer grandes pasos de corriente del lado externo de este transistor. Es como si fuera también una llave de paso, donde nosotros controlamos el flujo de electricidad que pasa a través de estos circuitos, de estos terminales, controlándolo a través del nivel que tengamos de corriente en esta base de este transistor. Esto hizo un cambio importantísimo porque permitió reducir lo que eran equipos que antes utilizaban para esa misma actividad, lo que se llamaban triodos o válvulas al vacío, donde necesitaban grandes cantidades de corriente eléctrica, generaban grandes temperaturas, y por eso de ahí viene mucho el tema de que los cuartos de electrónica y de computación eran cuartos con aires acondicionados con un nivel a nivel de muy baja temperatura para mantener fríos todos estos dispositivos. Pues bueno, eso fue cambiando y fue cambiando al nivel donde prácticamente ya eso no se necesita. Por otra parte, el transistor nos permitió, el hecho de estar construido con materiales semiconductores,
transistores, nos permitió la miniaturización y nació inclusive una ley muy interesante que se llama la ley de Moore, donde nos dice de que cada 2 años se duplica la cantidad de transistores que caben en un mismo espacio, en una misma superficie. En otras palabras, hoy tenemos la tecnología para colocar 2 transistores en un área. Bueno, dentro de 2 años evolucionamos y seguramente tendremos la tecnología para colocar 4 transistores en la misma área, y en 2 años más son 8 transistores en la misma área, y en 2 años más serán 16 transistores. Pues bien, esta teoría ha venido funcionando en los últimos 25-30 años, y en ese proceso pues hemos llegado ahora a lo que son tarjetas con transistores o circuitos integrados con transistores, donde hay millones de transistores en un espacio muy pequeño. En la medida que tenemos más transistores, pues obviamente vamos a tener más capacidades y más poder de cálculo. Ahora, también la electrónica genera un giro en su desarrollo, donde cambiamos de la electrónica analógica por la electrónica digital. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que ahora este transistor, cuando lo operamos en los niveles extremos, es decir, cuando el nivel de la corriente acá es muy alta, esta unión que tenemos acá se comporta como si fuera un circuito cerrado, básicamente un cortocircuito. Y cuando no hay alimentación por la parte de la base, esto se comporta como un circuito abierto. En otras palabras, hemos creado ahora ya no un amplificador, hemos estado ahora operando en una modalidad que se llama como si fuera un switch, donde con una señal de control, este switch puede estar en modo saturado o de cortocircuito, o en modo abierto o básicamente sin paso de corriente. ¿Qué generó este cambio tan interesante? Generó lo que es el nacimiento de la electrónica digital, donde ahora teníamos la posibilidad de controlar con una señal en la base un switch electrónico. Ese switch electrónico creó toda una nueva estrategia, lo que se llamó la álgebra booleana, lo que se llamó la electrónica digital, donde todo ahora se basa en valores lógicos, estados altos o estados bajos, donde ese valor lógico en el fondo lo que significa es un switch cerrado o un switch abierto, y todo controlado por los mismos transistores. Así que, de nuevo, son varias etapas en las cuales hemos evolucionado. De la electricidad generamos una nueva gama llamada electrónica, y de la electrónica, en un primer momento analógica, generamos también una nueva gama llamada electrónica digital, y hoy hacemos lo que hacemos gracias a esa electrónica digital, que nos ha permitido desarrollar en los últimos 30 años un sinfín de productos, un sinfín de componentes y de dispositivos electrónicos que no han hecho más que mejorar todo lo que es la calidad de vida del ser humano en términos globales. Así que eso es un poco de cómo ha evolucionado esa parte dura, por decirlo de alguna forma, y que esa parte dura además recibe el nombre de hardware. Por otra parte, un poquito para terminar la idea de la electrónica, fíjense en esta lámina. Esto que está aquí es una tarjeta, lo que llaman una memoria EEPROM. Esta memoria tiene todo lo que es el exterior de ella, pero el exterior es únicamente para poder hacer conexiones eléctricas donde los humanos podemos meter las manos. Porque el verdadero circuito electrónico es el que está aquí, en esta amplificación de esta ventanita que se ve. Y como se dan cuenta, pues aquí tenemos los cablecitos y el verdadero sustrato electrónico, al cual no es tan fácil llegarle y manipularlo. Por eso este cambio de formato, donde de este tamaño pasamos a este tamaño más grande, únicamente para efectos de manipulación. En el año 56 es cuando empiezan a aparecer los primeros computadores con transistores. Y ya en ese proceso evolutivo, Jack Kilby, que era un ingeniero, un científico de Texas Instruments, pues se le ocurre la idea de integrar varios componentes electrónicos o varios transistores con otros elementos, y crea lo que se llama el circuito integrado. A partir de ese momento, de nuevo, el proceso evolutivo de miniaturización, como podríamos ver en esta pequeña imagen que tengo acá, donde vemos la yema del dedo de una persona con un componente electrónico que seguro tiene miles de transistores dentro de él, pues bueno, eso dio pie a la creación de muchísimos dispositivos. Y una de las empresas pioneras en ese momento es la famosa Intel que hoy conocemos. Y de hecho, el señor Gordon Moore es uno de los fundadores de Intel, ese que creó la ley que todavía se sigue manteniendo, donde cada 2 años duplicamos la cantidad de transistores que caben en un circuito integrado.
Todo eso, como digo, corresponde a la parte de hardware, la parte dura. Pero también, en la medida en que esa parte dura fue evolucionando y aumentando en su capacidad para poder tener poder de cálculo, en la misma medida una nueva ciencia se crea, y es la ciencia de los sistemas, de la informática, de la computación, donde para ya los años 60 aproximadamente, pues teníamos grandes cuartos con muchas computadoras creadas o supercomputadoras, donde, para serles sinceros, hoy en día esos grandes espacios que estaban creados, lo que no tienen mayor poder de cálculo que una calculadora de las que conocemos en este momento. Pero bueno, es la evolución, donde pasamos entonces de supercomputadoras teóricamente para aquella época, fueron miniaturizándose, y de mainframes empezamos a llamarlas mini computadoras por los años 70. Ya para los años 80 aproximadamente nacen los primeros computadores personales, donde estamos hablando de la famosa IBM AT, donde estamos hablando de la Macintosh, que nació también en aquella época, de Apple Computer Corporation, de Apple, perdón, Computer, donde pues teníamos una pelea interesante entre el señor Bill Gates, por un lado, de Microsoft, y el señor Steve Jobs, de la parte en el mundo de Mac, en el mundo de Apple. Y bueno, el proceso siguió en su desarrollo de esa computación personal. Pasamos a una computación o al manejo de Internet. Nace el Internet ya por los años 90, empieza ese desarrollo interesantísimo de la red de redes, de la nube formalmente. Seguimos en el proceso ya para el año 2000, estamos hablando de la telefonía celular y de la computación a través de un teléfono celular, donde ese dispositivo evoluciona y ya deja de ser simplemente un teléfono y se convierte en un dispositivo de cálculo, un dispositivo de computación que además se conecta con el mundo de Internet. Y ya para este año, para los años 2014, 2015, recientemente, ya estamos hablando de computación en cualquier lugar. Estamos hablando de dispositivos wearable, dispositivos para poderlos llevar encima de nosotros. Estamos hablando de lentes, estamos hablando de ropa que tiene computadoras incluidas, y también estamos hablando de lo que son los famosos dispositivos de IoT. Así que ha sido un proceso, si se fijan, constante, creciente, pero lo más interesante de todo este proceso es que si vemos desde cuándo nacen las computadoras personales, que son los años 80 aproximadamente, pues perdónenme, pero si sacamos las cuentas desde los años 80 hasta acá, estamos hablando de que han pasado aproximadamente 30 años, 30, 40 años como máximo, y en 30, 40 años el mundo ha dado un giro vertiginoso alrededor de todo lo que es esta tecnología electrónica unida con la tecnología informática, y que nos ha llevado a unos niveles donde, bueno, ¿qué nos depara más adelante? Pues la verdad no lo sé, me encantaría conocerlo, me encantaría saberlo, pero lo que sí les puedo decir es que ha sido apasionante. Sobre todo mi persona, que ha vivido la época desde las primeras computadoras personales. Solamente para que tengan una idea, yo tengo 33 años de graduado en este momento, y yo vine a ver mi primera computadora personal cuando me gradué de ingeniero electrónico. Ahí fue donde puse mano en mi primera computadora. Yo me gradué en el año 1986. Como se dan cuenta, ha sido muy interesante todo lo que ha pasado a lo largo de estos últimos 30 y tantos de años en todo lo que es el desarrollo de la electrónica y la informática. Y por mi parte, feliz de haber vivido esta época, porque creo que ha sido una época de grandes cambios, y sobre todo de imaginarnos hacia dónde vamos en este futuro y qué nos depara pues todo esto, con muchas incertidumbres interesantes todas, bien sea porque algunas son de ámbito o son positivas, por decirlo de alguna forma, otras no están positivas. Todo este tema de la inteligencia artificial, si debe ser buena, si no debe ser buena, si deberíamos llevarla o no adelante. Pues bien, eso lo vamos a ir viendo seguramente en este proceso evolutivo y en los próximos años, en los venideros años que tengamos. Así que bueno, por otra parte, vamos a empezar entonces un poquito en detalles. Un sistema de automatismo, un sistema de domótica, que es, digamos, el sistema de gestión y control, por darle un término, donde, como dije, domótica es aplicado a los hogares. Sin embargo, hay otros términos como inmótica, cuando ya lo aplicamos los controles a las edificaciones, y urbótica, cuando ya aplicamos todo este control a las ciudades propiamente dichas. Entonces, estos sistemas de automatismo pues se componen de diferentes áreas. Obviamente, el área central, el área controladora o el cerebro electrónico. Digamos que aquí, en esta parte del controlador, es donde está la inteligencia de todo el sistema.
tiene que nutrirse ¿de dónde? De información que llega del mundo exterior. Esa información viene en el formato de sensores, donde entre otros podríamos decir, si esto fuese la unidad de control de una casa, de un hogar, pues detectores de lluvia, detectores de luminosidad, sensores de viento, detectores de presencia, de temperatura, todas variables muy interesantes si lo que queremos de alguna forma es controlar el confort y lo que puede haber dentro de una instalación tipo casa, tipo hogar, pues, ¿no? Ahora, ¿para qué controlamos todas estas variables? Para generar acción sobre ellas. Si, por ejemplo, hay mucha luminosidad, pues podríamos estar hablando de que podríamos cegar o abrir unas persianas eventualmente. Podríamos actuar sobre el sistema de iluminación, de modo de que en forma automática se ilumine nuestros hogares o sectores de nuestros hogares. O podríamos estar actuando sobre el sistema de regulación de clima. Todo eso controlado a través del sistema central, que es el que, dada unas entradas y dado unos parámetros que por supuesto están programados, eso nos genera una acción automática donde ya como seres humanos lo único que tenemos que definir esos valores que queremos que se actúe, sobre los que queremos que se actúe, y automáticamente el sistema se encarga de nosotros. ¿Cómo controlamos esa unidad? ¿Por dónde le damos información también a la unidad? Bien, ahora hay muchos dispositivos a través de internet, a través de un mismo teclado que pueda tener la unidad, o ya recientemente lo que se llama la computación toda llevada en el celular, donde a través de un móvil, donde tenemos ya mensajes de textos, donde tenemos interconexión con internet, propiamente en el móvil, pues podemos hacer gestión de esa unidad de control. Así que esos son los elementos claves de lo que es un sistema de automatismo. Ahora, todo sistema de automatismo evidentemente se construye en base a unas características o a una arquitectura. Y lo tradicional es un sistema controlador central, evidentemente, donde tenemos sensores que alimentan de información a ese sistema controlador y actuadores que, valga la redundancia, accionan. Dado el controlador y dado su software interno o su sistema de gestión interno, generan acciones a través de esos actuadores. Y obviamente las interfaces que nos permiten a nosotros gestionar o de alguna forma cambiar parámetros dentro de ese controlador. Esa arquitectura centralizada va evolucionando. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos más control. Y entonces ya podemos hablar de que ahora incorporamos más dispositivos de control. Pero esos dispositivos de control le damos de alguna manera interconexión a través de sistemas de buses o sistemas y protocolos de comunicaciones entre ellos. Y aquí lo interesante de esta arquitectura descentralizada es que en el primer caso de la arquitectura anterior que teníamos, si fallaba el sistema central, pues fallaba todo el sistema de gestión. Hoy día lo que estamos hablando es que en la medida en que aumentamos niveles de controladores y estos controladores los interconectamos, pues puede ser que secciones, puede ser que me falle un sistema de control y se quede operando otro sistema de control. Eso ha seguido evolucionando y estamos llegando a lo que llamamos la arquitectura distribuida, la arquitectura domótica distribuida, donde lo que tenemos en realidad son muchísimos dispositivos inteligentes. Ahora el sensor es inteligente, el actuador es inteligente, la interfaz es inteligente y todo habla a través de canales de comunicaciones estándares, a través de protocolos de comunicaciones estándares. ¿Eso qué significa? Que pudiera fallarme un sensor en particular, pero todo el resto del sistema va a estar operando. Por supuesto que en esta arquitectura, este sistema o este sensor ya tiene una inteligencia importante incorporada dentro de él y esa inteligencia lo hace más costoso en un primer momento, pero la verdad es que todo ha evolucionado tan rápidamente que hasta los sistemas de gestión han ido bajando de precio, la electrónica ha ido bajando de precio y por lo tanto aquí tenemos ahora sistemas de gestión y sistemas de sensores con muy bajo costo. Así que este sistema o arquitectura distribuida es a la que nos estamos enfrentando hoy día y más que enfrentando, la que estamos disfrutando hoy día de una manera tal que nos ha permitido mejorar muchísimas áreas de nuestro quehacer diario, tanto en el hogar como en el trabajo, como en las ciudades y en cualquier lugar donde nosotros lo miremos. Ese es lo que llamamos la arquitectura distribuida directamente. Ahora, yendo un poco en concreto, pues
Para poder crear esos sistemas de control necesitamos entonces un sistema electrónico donde ese sistema electrónico tiene que ser interactivo y nos permita a nosotros hacer prototipos de una manera fácil. ¿Cómo logramos esa actividad? ¿Cómo logramos crear esos dispositivos interactivos? Pues bien, un dispositivo interactivo no es más que un sistema electrónico donde va a tener una entrada física y una salida física, pero internamente tiene elementos de control, tiene acción interna, tiene alimentación y tiene sensores. De hecho, cuando pensamos en un prototipo, pensamos en un dispositivo al cual lo podemos someter a pruebas. Esas pruebas nos van a dar unos resultados. Si son los deseados, excelente. Si no son los deseados, los afinamos o los refinamos para llevar de nuevo esa idea a un prototipo. Y así estamos en un círculo constante de mejora todo el tiempo. De una idea, creamos un prototipo, del prototipo hacemos pruebas, de las pruebas vemos si está todo bien o no, o vemos hasta qué nivel está bien o no, sacamos un producto al mercado. Sin embargo, esa es la versión 1 del producto, el cual podemos refinar y nos permite sacar una versión 2, y así estamos en una constante evolución. Eso es lo que es un concepto de prototipado y de dispositivos y de cambios. Ahora, ¿quiénes son los actores principales dentro de estos prototipos o componentes o dispositivos? Pues tenemos dos grandes elementos y que muchas veces se confunden. Uno de ellos es los microcontroladores y otro de ellos son los microprocesadores. Muchísimas veces hemos escuchado hablar de los microprocesadores. De hecho, los microprocesadores son los cerebros electrónicos de cualquier computadora de hoy día. ¿Pero qué es un microcontrolador? Es un dispositivo del cual en la cotidianidad no lo vemos o no lo escuchamos frecuentemente. Pero sin embargo, hoy día cumplen un papel súper importante. Si hablamos un poco entonces para entender la diferencia, un microprocesador o simplemente la CPU que hemos estado conversando, pues es ese cerebro electrónico que es capaz de coordinar el manejo y todo lo que es las operaciones lógicas, aritméticas, de comunicaciones con el resto de sus componentes. Pero ese sistema no funciona por sí solo. Ese sistema necesita apoyo. Ese sistema necesita de otros elementos como son las memorias y como son los puertos de entrada y salida para poder manejar periféricos y algunos componentes. Es ahí donde entra el microcontrolador como elemento importante, donde el microcontrolador no es más que ese mismo microprocesador que nosotros teníamos con una serie de componentes integrados dentro de él en un solo circuito. Eso es ahora lo que es un microcontrolador. Entonces es una computadora en miniatura, es una computadora como cualquiera de las que pudiéramos conocer nosotros, pero evidentemente con limitaciones en cuanto a la capacidad tanto de memoria como de velocidad de cálculos. Pero, por otra parte, es una microcomputadora o es una computadora en miniatura muy económica. Estamos hablando de que una portátil con todo lo que pueda costar hoy día puede estar hablándose de unos $400 aproximadamente. Pero es una computadora de múltiple propósito. Yo no podría pensar en crear un sistema de control de iluminación dentro de mi hogar y el sistema de control de iluminación me cueste algunos decenas de dólares, por unos 30, 50, 60, 100 dólares, y decir que entonces el cerebro electrónico de todo esto me va a costar 600 dólares, 500 dólares. Sería medio absurdo. Ahora, ¿cuánto cuesta un microcontrolador? Pues señores, los tenemos desde precios tan económicos como centavos de dólar, $1, $2, $10. Y ahora un sistema cerebro electrónico microcontrolador o microcontrolado, donde no es más que, como dije, una computadora en miniatura, costándome $10, costándome $5, hace mucho más sentido para todo lo que es la gestión de cualquier sistema de automatización que se nos ocurra pensar, o de gestión o de control que se nos ocurra pensar. Y esa es la gran importancia, y por eso el microcontrolador ha crecido a unos niveles donde prácticamente lo tenemos presente en cada uno de los que llamamos dispositivos inteligentes. De hecho, existe una palabra que se llama los sistemas embebidos o los microcontroladores dentro de los sistemas embebidos. El término embebido en el fondo no es más que un microcontrolador que está dentro de un dispositivo electrónico que se llama inteligente pero que no lo vemos. No es palpable como lo podría ser la CPU de una computadora en general. Lo tenemos presente en cajeros electrónicos, en semáforos, en tomógrafos, en dispositivos como la cocina, nevera, microondas y por supuesto en automóviles como tal. Así que
Un sistema embebido no es más que un sistema que está creado y específicamente diseñado para gestionar alguna actividad o algún tema específico de una automatización que se quiera. Y por supuesto forma parte o está diseñado por lo que es el controlador internamente y todo lo que es el sistema que se quiere gestionar. En este proceso de construcción de prototipos y de elementos para crear soluciones electrónicas, pues desde esos primeros momentos hubo pues muchas experiencias y se crearon lo que se llamaban las plataformas de desarrollo. Estas plataformas de desarrollo o plataformas que nos permiten a nosotros construir soluciones a futuro, pues son esas mismas que de alguna manera nacen para hacernos la vida más fácil a los diseñadores de circuitos electrónicos. ¿Y por qué? Bueno, porque fundamentalmente, si yo ahora puedo concentrar en una sola tarjeta prediseñada los elementos de gestión y control, los dispositivos más importantes que yo puedo utilizar y no tengo que armar todo desde cero, pues nos estamos ahorrando mucho tiempo en el desarrollo y creación de una solución. También estamos aumentando la confiabilidad del prototipo, porque fíjense, yo me voy a concentrar en una solución, no me voy a concentrar en la electrónica para crear el prototipo. Ya la placa de prototipo me sirve a mí como ese sistema de control al cual lo que debo hacer es darle las instrucciones adecuadas internamente para que haga lo que nosotros esperamos que haga. Nos permite aumentar la velocidad de fabricación del desarrollo electrónico que queremos y por supuesto, sí, al final también inclusive muchas veces el mismo producto tiene la placa base de desarrollo de prototipos, agregándole todos los circuitos y la electrónica complementaria para poder gestionar y hacer que ese producto que se nos había ocurrido pues pueda funcionar. Así que eso es lo que se llama una plataforma de desarrollo. Nos concentramos en el diseño que queremos, en el producto final y no perdemos tiempo, por decirlo de alguna forma, en la electrónica base, que es la que pues obviamente sin ella no podríamos estar hablando del prototipo, pero nos da una facilidad y una impresionante velocidad de desarrollo. De ahí que esas plataformas de desarrollo crecen y evolucionan. Y hoy estamos hablando de un concepto llamado Internet de las Cosas, donde este Internet de las Cosas fue una idea propuesta hace mucho tiempo, y si que hacemos una comparación de tiempo, pues fíjense, en el año 2000 prácticamente, es decir, hace 20 años, alguien llamado Kevin Ashton pues dijo que para este año 2020 en que estamos hoy iban a haber algo así como 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Y sí, efectivamente hay muchos dispositivos ahora conectados a Internet, con sus ventajas y sus desventajas, evidentemente, que no es parte de este foro tan pequeño de tiempo que tenemos, pero lo interesante es que si hablamos de que el Internet fue creado por seres humanos y donde empezamos a interactuar entre humanos a través de equipos y máquinas, y si pensamos que los humanos son 6.000, 7.000 millones por el censo del mundo en estos momentos, pues el Internet de las Cosas, si habla de 50.000 millones de dispositivos, pues estamos entonces en unas dimensiones donde prácticamente quien usa Internet son los dispositivos electrónicos, así que por eso el término de Internet de las Cosas. Por supuesto que esto es un taller muy corto, un taller donde pues estoy tratando de comprimir mucha información, el cual pues normalmente este taller se dicta en 16 horas académicas de clase y es lo que es nuestro curso de Fundamentos de Arduino, así que si quieren ahondar, si quieren verlo en detalle, pues con todo gusto, en cualquier momento pueden tomar nuestro curso de Fundamentos de Arduino para ampliar y poder desarrollar mejor las ideas. Hoy es básicamente mostrar los conceptos fundamentales que se lleven la idea de todo lo que hay detrás de todo esto y cómo ha ido evolucionando este mundo del Internet y este mundo del prototipado. Ahora, ¿qué hace un dispositivo Internet? ¿Por qué un sensor ahora es un dispositivo de IoT? Pues bien, el sensor ha existido, el sensor lo creamos, el controlador lo creamos, pero si ahora a ese dispositivo electrónico que ya existe le agregamos la capacidad de conectarse a Internet, en otras palabras, le agregamos una capa de comunicaciones, pues ya lo estamos convirtiendo en un dispositivo de IoT. En otras palabras, esos sensores, esos actuadores
computadores de los que hemos estado conversando, de que funcionan o viven alrededor de un controlador, ese controlador en términos generales, si ahora lo dotamos con la capacidad de conexión a ese mundo de la internet, pues ya lo convertimos en un dispositivo de IoT. Y hoy día eso es una realidad, porque los costos de desarrollo y los costos de fabricación de estos dispositivos realmente estamos hablando de simplemente dólares, de unidades de dólares. Estamos hablando de que un dispositivo de Wi-Fi, por ejemplo, me puede estar costando unos $2 para conectarlo, más una electrónica pequeña de unos $2 adicionales. Es decir, con $10, menos inclusive, podríamos estar hablando de dispositivos que se conectan a este mundo del internet, muy accesible desde el punto de vista económico hoy por hoy. Ahora, para que esto sea una realidad, también hay que entender algo, que el proceso de interconectividad que se basa, el de internet estamos hablando, basado en lo que es el famoso protocolo TCP/IP, y más específicamente en el protocolo IP, donde dentro de lo que es el protocolo IP existe una dirección, y esa dirección es lo que nos posibilita el identificar un producto o un dispositivo de otro dispositivo. En las primeras de cambio, cuando empezó todo este desarrollo, empezamos a hablar, y el protocolo que usábamos era el famoso IPv4, donde básicamente nos permite la posibilidad de 4.294 millones de direcciones posibles diferentes. En otras palabras, es así como que 4.294 millones de números telefónicos diferentes. Pero si pensamos en que deben haber 50.000 millones, pues este número se nos queda muy corto, evidentemente. Y este número muy corto, la única forma de superarlo es cambiando el protocolo de base, el protocolo de identificación, que es el IPv4, por el IPv6, donde ahora, fíjense que de 4.200 millones pasamos nada más que a 340 sextillones de direcciones posibles. Con esto lo que abrimos es el mundo a que cualquier cosa pueda estar conectada a la internet, cualquier dispositivo que se cree se pueda conectar a internet. ¿Cómo lo vamos a manejar? Es otra historia. ¿Cómo vamos a estar con todo lo que es en términos de seguridad, control de información? Es otra historia. Pero fundamentalmente lo importante es que gracias a este protocolo ahora podemos tener muchísimos dispositivos conectados al internet. De hecho, esta lámina lo que trata de mostrar es un poco de las inmensas posibilidades de lo que podría ser dispositivos conectados al internet. Desde en nuestros hogares, donde podemos tener relojes de alarma, cafeteras, cepillos de dientes electrónicos, pesos o básculas o balanzas, refrigeradores, electrodomésticos en general. Pasamos por automóviles, pasamos por teléfonos celulares, llegamos al lugar de trabajo, donde ahora tenemos teléfonos que hablan sobre telefonía de voz sobre IP. Estamos hablando de sistemas de control de aire acondicionado, temperatura, estamos hablando de computadoras, estamos hablando de máquinas expendedoras, estamos hablando de impresoras, y así evolucionando hasta volver a llegar a dispositivos que puedan estar en el hogar. Como se dan cuenta, no existe una actividad que se escape de las posibilidades de interconexión en lo que es el IoT. Y ahora, un poco para hacer un jueguito, pues uno dice, bueno, pero ¿para qué voy a necesitar un sistema de alarma conectado, un reloj de alarma conectado a mi internet de las cosas? ¿Para qué necesito una cafetera conectada al internet de las cosas? ¿Un cepillo de dientes conectado? Bueno, pongamos el ejemplo típico de un sistema de alarma, donde si esa alarma hoy día está conectada a un sistema de control de tránsito, donde es un computador mandando o dándonos información sobre cómo está el tránsito, pues puede reprogramarse la alarma en forma automática para que, dado de que existe congestión en alguna ruta o en alguna vía, la alarma me recalcule el tiempo de llegada a mi oficina y me haga sonar o me haga despertar mucho antes de lo que estaba programado. ¿Por qué? Porque está tomando las previsiones de esa congestión, que obviamente se pudo haber informado porque existe un sistema de información de tránsito, y como esta alarma está conectada al internet y al sistema de gestión de tránsito, obtiene todos los detalles. De la misma manera, bueno, si la alarma se va a encender más temprano, pues también le puede estar dando información a la cafetera para decirle, oye, mira, tu usuario se va a despertar más temprano, y por lo tanto vamos a colocar o vamos a hacer que el café esté más temprano disponible para él. Un cepillo de dientes electrónico, bueno, puede estar calculando o viendo o detectando cómo son tus hábitos de cepillado, recordarte que no te cepillaste los dientes, por ejemplo, o inclusive detectando de que tienes alguna
carencia o algo da no muy bien dentro de tu boca, dentro de tus encías, o programando las visitas directamente con tu dentista en forma automática en base a que está detectando que tienes más caries o cualquier cosa que haga que tenga que ir al dentista. Así que simplemente es un mundo inimaginable. Las posibilidades realmente, señores, dependen de cada uno de nosotros, de la imaginación de cada uno de nosotros, y eso es lo maravilloso de esta ciencia, lo maravilloso de este mundo, donde cada día nacen nuevas ideas, nuevas posibilidades que nos facilitan las cosas y que nos llevan a otro mundo, a otro nivel de confort, a otro nivel inclusive de seguridad. Y repito, sin entrar en el debate de si son buenas o malas las cosas hacia las cuales estamos desarrollando. Yo siempre creo que la tecnología es buena, el tema es cómo usamos la tecnología y lo que hay que prepararnos para que esa tecnología no nos cause ningún problema o no nos cause ningún daño. Ese es básicamente como yo lo puedo estar viendo. Ahora, todo este negocio de los microcontroladores, que como dijimos son computadoras, tienen que ser programados. Y para poder ser programados, pues evidentemente necesitamos algunas herramientas. Fundamentalmente hay que entender de que una computadora o una microcomputadora o un microcontrolador, como queramos llamarlo, internamente a nivel de lo que es la memoria, la unidad central, no entienden del lenguaje nuestro. Ellos lo único que entienden son de valores de unos y ceros. ¿Se acuerdan de los transistores donde vienen switches? Bueno, si toda la CPU lo que está llena es de múltiples transistores controlados y esos múltiples transistores lo que hacen es generar estados lógicos de unos y ceros, pues obvio que lo que entiende internamente una computadora son códigos binarios o números binarios. Pero los números binarios o paquetes de números binarios no son tan fáciles de entender o tan fáciles de recordar para nosotros los seres humanos. Así que tuvimos que empezar a crear elementos complementarios que nos ayudaran a que esa comprensión del número binario fuese más fácil. Y de ahí creamos códigos como el hexadecimal, donde cada 4 dígitos binarios lo convertimos en un código que equivale a 16 posibles símbolos y podemos entonces abreviar ese símbolo binario en una codificación que es más sencilla para el ser humano de recordar. Pero el proceso no quedó ahí, el proceso siguió evolucionando hacia lo que llamamos lenguajes de programación. Esos lenguajes de programación pues pueden ser de alto nivel, pueden ser de bajo nivel. Lo importante no es eso. Lo importante es que para que un lenguaje de programación pueda funcionar y que está diseñado el lenguaje de programación para ser entendido por el ser humano, para que ese lenguaje y esas instrucciones en ese idioma puedan ser comprendidas por un computador que solo entiende binario, pues necesitamos de un ayudante y ese ayudante se llama compilador. Así que todo programa en cualquier idioma que nosotros tengamos tiene que pasar por un proceso de compilado para que se convierta en lo que es ese grupo de códigos binarios. Inicialmente el grupo hexadecimal, pero como hemos dicho, un hexadecimal es básicamente una manera corta de expresar el mismo número binario, porque lo que entiende el microcontrolador en el mundo real, lo que entiende de nuevo es el binario. Ahora entonces entendemos que creamos nuestro programa en un lenguaje, bien sea de alto nivel, bien sea de bajo nivel, todo va a depender de las necesidades, pero igual ese lenguaje o ese idioma con el que hemos construido tiene que pasar por un proceso de compilación y ser llevado a un lenguaje de bajo nivel, que en este caso es el binario, que es el que va a entender el microcontrolador. Y eso se logra a través de un compilador. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, para poder nosotros trabajar, creamos lo que llamamos los ambientes integrados de desarrollo, que básicamente son programas que nos ofrecen varias herramientas. Nos ofrecen la posibilidad de escribir el código fuente, es decir, el lenguaje en el cual se desarrolla ese IDE o ese ambiente propiamente dicho. Y tenemos diferentes lenguajes, desde ensamblador, lenguaje C, lenguaje Python, lenguaje C++, pasando por cualquier variante intermedia. Ahora, ese lenguaje y ese ambiente de desarrollo nos tiene que ofrecer la posibilidad de escribirlo, por supuesto de compilarlo y hacer todo lo necesario. Entre esos procesos hay algo llamado ensamblado, hay algo llamado encadenado, que son temas internos fundamentalmente, que lo que buscan es convertir el código fuente en unos y ceros, en binarios, y por supuesto mandar la información o cargar esa tarjeta o ese microcontrolador.
¿Qué significa eso? De que, bueno, esa es la herramienta que nosotros vamos a utilizar o podemos utilizar. También, hoy por hoy, esos programas o IDEs nos permiten la utilización de simuladores. Eso quiere decir que yo puedo probar mi código antes de que esté en la memoria interna del microcontrolador. Y de esa manera puedo asegurarme de que esté funcionando lo mejor posible, por no decir esté funcionando adecuadamente. Y ahí es donde nace el Arduino. El Arduino como plataforma de desarrollo, el Arduino como herramienta para crear soluciones, ha sido un boom desde que se creó, desde que salió inclusive la versión más popular, que es en el año 2005. Hoy por hoy estamos celebrando los 15 años del Arduino. Justamente los 21 de marzo de cada año se celebra el Día del Arduino. Y pues bueno, ya estamos en este año 2020 celebrando el 15º año del Arduino. El Arduino no es más que una tarjeta de prototipos, como se fijan acá, que internamente tiene un cerebro electrónico, que es este dispositivo que nosotros vemos aquí, negrito alargado. Es una plataforma de código abierto y de software abierto, y eso es uno de los elementos de mayor éxito del Arduino. ¿Qué significa código abierto? ¿Qué significa hardware libre, software libre? Bueno, software libre muchas veces lo tenemos más claro, tipo Linux, ¿verdad? Donde yo puedo descargarme el código, puedo verlo, cómo está construido, puedo modificarlo si yo quiero y puedo inclusive volver a generar una nueva versión. Y en principio no voy a pagar nada porque es de código totalmente libre y sin costo. Sin embargo, la comunidad del software libre vive de todo lo que es las consultorías y todo lo que significa los apoyos a otras personas. Pero hardware libre, ¿qué significará? Porque obviamente los componentes electrónicos tienen costo, no es que son gratis. El hardware libre básicamente lo que quiere decir es que el circuito o los planos con los cuales fueron armados estos dispositivos como el Arduino son de libre acceso, y al yo saber cómo se arma esta tarjeta, cómo está construida, cómo se conecta cada uno de estos dispositivos electrónicos con el Arduino, pues con el microcontrolador internamente que está aquí, pues yo puedo construirme mi propia tarjeta si yo la quisiera. Eso es lo que es hardware libre. Ahora, lo que realmente cambió el mundo es que al colocar el Arduino en forma de hardware y software libre, generó que una comunidad inmensa de personas empezaran a trabajar alrededor de él. Y esa comunidad pues es la que nos ha permitido hoy por hoy tener a un dispositivo multifuncional con el podemos hacer muchísimas cosas. ¿Solamente existe Arduino como plataforma de desarrollo? Pues no, obviamente, como dije, existen muchas más. Existen desde las primeras como el Basic Stamp, pasando por inclusive una Raspberry Pi, por el BeagleBone, Orange, muchas de ellas. Pero el Arduino es la que ha dado la pauta, la que ha marcado la pauta y la evolución en este desarrollo. El Arduino ha sido muy económico, es multiplataforma, tiene un entorno muy fácil de programar y muy sencillo, es de código abierto, como dijimos, es de hardware abierto también, y tiene una gigantesca comunidad de usuarios construyendo soluciones alrededor de él. Así que el Arduino es lo que nos permite o nos ha permitido esta evolución maravillosa desde mi punto de vista de electrónica mezclada con programación y accesible a mucha gente. ¿Por qué accesible? Porque fue creada pensando en estudiantes, pensando en llevar la electrónica y la programación a no necesariamente gente experta en electrónica y gente experta en computación. De hecho, ¿cómo nace el proyecto? Nace con la idea de facilitar la programación a gente no experta, estudiantes en el mundo del diseño gráfico. De hecho, el Instituto Ivrea de Italia pues es un instituto de diseño, y gracias a que surge una primera idea de un coterráneo que es Hernando Barragán de Colombia, quien creó en una tesis doctoral su primera plataforma de programación basada en un lenguaje llamado Whirring, en un hardware armado llamado Whirring y en un software llamado Processing. Pues de ahí la idea la toma este señor que tenemos acá, que se llama Máximo Banzi, y este señor que está acá, que se llama David Cuartiles, y junto con otro grupo de ingenieros, que en este caso es Gianluca Martino, Tom Igoe y David Melis, crearon y desarrollaron este concepto de Arduino. Muchos por ahí dicen que la palabra Arduino viene de un bar que hay en Italia, en Ivrea, que se llama Arduino, que es el nombre de un rey como tal, y que ellos, como estaban creándolo ahí, pues le dieron el nombre de Arduino. Eso es lo que sale en la historia. Ahora, el Arduino tuvo controversias a lo largo también de su proceso, y de hecho la controversia nace y surge
porque este señor que está aquí, Gianluca Martino, en forma oculta patentó muchos de los desarrollos de lo que era la tarjeta, que teóricamente era de código abierto. Y por supuesto, en un momento dado dijo que ya no debería de ser software libre, que todos los derechos eran de él. Y efectivamente eso fue así. Esto se peleó en la corte y eso hizo que todo el grupo perdiera el derecho de usar la palabra Arduino. Por eso nace una palabra nueva que bueno, al verse imposibilitados de poder manejar o usar el término por la ley, ellos dijeron, bueno, vamos a llamarnos ahora genuino, que en italiano significa original. Así que el grupo de los 4 fundadores que quedaron generaron un nuevo dispositivo llamado genuino, basado por supuesto en las ideas del Arduino. Esto generó mucho problema a nivel de la comunidad, y la verdad que gracias a Dios este problema en el año 2017 se eliminó, y este fin de la disputa quiere decir que se pusieron de acuerdo, nombraron a un nuevo CEO, que es actualmente el CEO de Arduino, que se llama Fabio Violante, y a partir de ahí de nuevo todo lo que es la comunidad se lo ha agradecido, porque de verdad créanme, yo lo viví y era difícil, porque tú no sabías a quién prestarle más atención, si al Arduino original, que de alguna manera te sentías mal porque alguien se había apropiado de él en forma oculta, o el genuino, que era el grupo de los que habían quedado como los Robin Hood de esa época. Así que bueno, menos mal que eso cambió. Desde el 2017 para acá de nuevo el Arduino se unificó, y Fabio Violante es el CEO que lleva las riendas de los desarrollos de Arduino hoy por hoy. El Arduino, por supuesto que evoluciona. En un primer momento esta era la tarjeta original del Arduino, donde aquí era una conexión por lo que llamamos protocolo RS232. Eso cambia a lo que es el Arduino Uno, que nace en el 2005 aproximadamente, donde ahora tenemos conexión por USB, el cerebro electrónico, que es este señor que está aquí, un ATmega, que ya lo vamos a ir viendo. Y por supuesto que se crean diferentes versiones de Arduino. Arduino 1, Arduino Nano, MKR0, Mega, con muchas más conexiones de las que tiene el Arduino 1, el Arduino Due, y así sucesivamente. Inclusive Arduinos dedicados al mundo de IoT hoy día, Arduinos dedicados a comunicación por celular con GSM, Arduinos con conexión Wi-Fi directamente, e inclusive la misma tarjeta Arduino 1 ya evoluciona a lo que se llama Arduino 1 Wi-Fi Revisión 2. Así que esto no para, esto obviamente es un tema que sigue en proceso de desarrollo. Los invito a que se conecten a la página de arduino.cc para que puedan ver las últimas innovaciones que tenemos alrededor de este dispositivo llamado Arduino. Ahora, el ecosistema de Arduino está basado en una placa electrónica, está basado en un software, un IDE, está basado en un lenguaje que se llama lenguaje Arduino, en software de terceros, en extensiones OSHIL y componentes electrónicos. Y para ir viéndolo en detalle, pues aquí tenemos lo que sería la primera parte, la placa Arduino, donde la placa Arduino tiene diferentes subpartes, por decirlo. Tiene todo lo que son los pines de conexión para los puertos de entrada y salida, pin 0 a pin 13, es decir, 14 pines de entrada y salida. Tiene el microcontrolador, que es un ATmega 328, en este caso acá como cerebro electrónico. Tiene por supuesto pines de alimentación, tiene la posibilidad de entradas analógicas para detectar ese mundo externo que existe, y obviamente el conector de USB y el conector de alimentación externa. ¿Y por qué? Porque bueno, como comprenderán, nosotros desarrollamos las aplicaciones que queramos o el prototipo con nuestro Arduino conectado a la computadora y alimentado por la computadora, pero una vez que está terminado no voy a usar la fuente de la computadora, así que a través de este conector pues alimentamos a nuestro Arduino. Ahora, cada dispositivo tiene una hoja técnica, lo que se le llama en electrónica el datasheet. Esa hoja técnica nos da todas las especificaciones, y este es un datasheet simplificado, evidentemente, donde aquí nos dice que el microcontrolador es el ATmega 328, que opera 5 voltios, que tiene 14 puertos de entrada, 6 puertos análogos digitales, 6 puertos de PWM, que tiene 6 entradas analógicas, los límites de corriente de capacidades de alimentación que tiene una memoria flash de 32 kilobytes, este Arduino en particular. Entonces, cada vez que ustedes vean un Arduino, van a tener que ver sus especificaciones técnicas en el datasheet para saber cuáles son las limitaciones o no que tiene ese dispositivo. Luego tenemos lo que es el IDE. El IDE, como dijimos, es el ambiente de desarrollo integrado, donde escribimos el código del Arduino. Es aquí internamente donde escribimos todo lo que
queremos programar. Por supuesto que como toda interfaz de Windows no, toda interfaz en general, pues tiene una barra de menús, una barra de herramientas, pestañas de control, tiene un área de mensajes y una consola. Y únicamente como referencia, esto que para nosotros normalmente se le define como un programa, en el mundo de Arduino se le llama un sketch o borrador, porque se supone que si es un prototipo, pues lo que yo tengo es una idea de un programa. La verdad, es un término que quedó acuñado desde aquella época. Cambien la palabra sketch por borrador, lo comento porque simplemente en alguna literatura seguro van a ver la palabra sketch. Así que, por otra parte, ¿es el único ambiente de desarrollo que existe para el Arduino? No, hoy día existen muchos, y empezando por el Arduino Create, donde el Arduino Create no es más que un ambiente de desarrollo, lo mismo que el otro IDE, donde hacemos todo lo que hacemos normalmente, pero la diferencia es que aquí estamos hablando de que está conectado a Internet. En otras palabras, necesitamos de una conectividad de Internet. Lamentablemente tenemos en Venezuela, por ejemplo, no en otros lugares del mundo, pero en Venezuela, una Internet tan mala que usar el Arduino Create se puede volver complicado, porque cuando probablemente lo que estamos a usar o el internet no funciona o está lento o hay problemas. Así que en ese sentido el Arduino Create, pues si bien es una herramienta muy linda, muy fácil de manejar también, pues tenemos que decantarnos por el Arduino que podemos descargar y como por supuesto no tiene ningún tipo de costo porque es de software y hardware libre. Y entre ellos tenemos obviamente otros ambientes de desarrollo como Sublime Text, Eclipse, Platformio, Visual Micro y así sucesivamente. Ustedes son libres de usar la que mejor les parezca. Yo recomiendo, si vamos a aprender, que usemos la que viene con Arduino, o bien el Arduino Create o bien el IDE de Arduino que podemos descargar. El lenguaje Arduino también es un elemento. Existen muchos lenguajes de programación, PHP, Python, C, HTML, pero Arduino es por sí un lenguaje propio. El Arduino es una variante de C, C++, y de hecho el que domina el idioma de C y C++ va a poder crear soluciones con Arduino sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque lo que va a tener que aprenderse son ya los comandos mucho más específicos de ese lenguaje en particular de Arduino, pero toda la estructura del lenguaje que se usa en C y en C++ la vamos a utilizar dentro de este propio lenguaje de Arduino. Y fundamentalmente un programa de Arduino se compone de, digamos, dos bloques funcionales, el bloque o dos grandes funciones, que es el setup y todo lo que es el loop. Recordemos que como viene el lenguaje C, todo se basa en términos de funciones. La función setup, que es obligante, y la función loop, que también es obligante, cumplen dos papeles importantísimos. En la función setup metemos o colocamos todos aquellos comandos que queremos que se ejecuten una vez que el dispositivo es inicializado o una vez que arranca a funcionar el dispositivo, y se ejecuta una sola vez. Y dentro de la función loop lo que hacemos es entrar en un lazo de repetición. Al final, fíjense que todo lo que tiene que ver con un mecanismo de control es estar en un ciclo permanente de estar cuestionando cómo están los componentes, los sensores, cómo está esa detección de ese mundo exterior, y sobre esa detección nosotros vamos a actuar, pero siempre vamos a estar en un loop, en un ciclo totalmente. Así que estos son los dos bloques funcionales, y por supuesto hay una sección para declarar posiciones o declarar valores que queremos utilizar dentro de estos dos grupos como tal, que se llama el área de declaración de variables. Ahora, el Arduino, a su vez, se compone de, tiene, como dijimos, shield o extensiones. La placa base del Arduino, pues no tiene tanta funcionalidad. Por ejemplo, en este caso en particular, la placa base del Arduino no se podría conectar a Internet, porque no tiene conexión de Ethernet. Esta placa que hemos montado encima de la otra, y que es lo que se denomina un shield o una extensión de hardware en este caso, pues de una manera muy fácil es lo que nos permite a nosotros ampliar las capacidades que trae la placa base del Arduino. Fíjense que aquí tengo 3 placas bases conectadas. ¿Cuántas placas bases puedo conectar? Tantas como la capacidad de energía me lo permita, siempre y cuando los pines que voy a utilizar en cada placa base no sean comunes, es decir, no haya colisión de pines. ¿Por qué? Porque si no voy a entrar en conflicto entre una y otra placa. ¿Dónde sale la información? En los datasheets de cada una de las placas bases. Y así podemos estar hablando de placas base para conexión de Ethernet cableada, placas base para conexión por vía Wi-Fi, placas bases de relé, placas bases de Zigbee, y pare de contar de la cantidad de placas y extensiones que han creado alrededor del mundo para cada una de las ideas más inimaginables que ustedes se puedan pensar. Así que en ese sentido funciona. ¿Dónde viene lo maravilloso? De que cuando crearon el Arduino definieron estándares tanto de software como de hardware para la interconexión. Y este form
esta formato, FormFit como tal, es lo que hace que el Arduino pueda crecer, donde alguien creó la placa base, que fue toda la gente de Arduino, y nosotros podemos estar creando nuestras extensiones, y si estamos respetando los pines que están indicados, vamos a poder hacer una ampliación de funcionalidad de ese Arduino que originalmente no la tenía. Ahora, así como existe el Arduino, también existen lo que se llaman las librerías, que no es el término que a mí me gusta usar, sobre todo por cuidar el idioma español. El término debería ser bibliotecas, que de hecho libraries, que es lo que, como se llama en inglés, no traduce realmente la palabra de librería, pero bueno, no importa, librerías, digamos que es un término, un anglicismo que se ha ido pegando, entendamos que eso corresponde en el fondo a una biblioteca, donde existe estándares también de ese software y donde existe una comunidad que es GitHub, donde hay cualquier cantidad de personas creando soluciones y que están disponibles para poderla utilizar, porque está basado en, como dije, software libre. Así que ustedes basta con que metas en GitHub y busquen Arduino dentro de GitHub y van a encontrar soluciones para lo que no se imaginan, soluciones para muchísimas cosas que existen en este ambiente. Así que por ahí también tenemos otra área importante de utilización del Arduino, de recursos que ya han sido creados por gente muy buena, gente muy experta también en el área, como yo lo llamo, con frikis que se han metido y han creado y se han fumado la lumpia, como decimos literalmente acá, y creado soluciones que de verdad, señores, hay que darle los respetos porque de verdad funcionan y muy bien. Y por último, evidentemente, pues un Arduino necesita componentes electrónicos, así que tenemos que entender cuando estamos creando soluciones con Arduino cómo es la operatividad, por lo menos de los componentes electrónicos más fundamentales. Así que, obviamente, como les digo, en nuestro curso de en nuestro curso de duración completa, pues también trabajamos los principios básicos de lo que es la electrónica. En esta pequeña introducción, pues básicamente nos quedamos en el hecho de que tenemos que saber manejar componentes electrónicos. Fundamentales, básicos o no tan fundamentales y básicos, depende de la solución que estemos desarrollando o creando directamente. Eso es, a grandes rasgos, digamos, lo que conforma ese ecosistema de Arduino. Y para ir en esta primera parte cerrando por el tiempo, pues vamos a quedarnos en el término de, bueno, ¿qué es un fenómeno de transducción? El fenómeno de conversión de un tipo de energía en otra energía. Fíjense que todo básicamente está dado en energía física. Sonido, temperatura, presión, cualquier variable externa es una variable que es física y que no es útil para un componente, para un circuito electrónico, si no se convierte a lo que opera el componente electrónico, que es energía eléctrica. Así que el proceso de conversión de una energía física a una energía eléctrica es lo que se denomina un sensor. Por su parte, lo contrario, en general, la conversión de una energía eléctrica a una energía física es lo que se denomina un actuador. Cuando yo hago que un motor gire, pues estoy generando de una energía, estoy haciendo que una energía eléctrica, que es la electricidad, genere un movimiento mecánico en el motor, y a través de ese movimiento mecánico puedo estar accionando alguna persiana, accionando algún dispositivo. Entonces, esa es la diferencia entre un sector entre lo que es los sensores y los actuadores. Ahora, específicamente dentro del mundo de los sensores podríamos abrir dos secciones: la sección de los detectores y la sección de los sensores. Ambos son dispositivos de entrada. La diferencia es que un detector lo único que me ofrece es una salida digital. Es decir, el sensor me ofrece un valor lógico alto, un valor lógico bajo, un valor de 1, un valor de 0. Por eso se les llama detectores. Mientras que en el mundo de los sensores la respuesta es analógica. Esa respuesta analógica es la que nos permite a nosotros tener una variabilidad desde el punto de vista de la señal de salida y que es continua en el tiempo, pero que no toma un valor definido de un 0 o 5 voltios, sino que puede tener cualquier valor comprendido entre 0 y 5 voltios, siempre que la escala analógica sea de 0 a 5 voltios. De eso, eso es lo que se trata los sensores, o la diferencia entre los sensores y los detectores, fundamentalmente. Ahora, las 4 tareas que se desarrollan con el Arduino básicamente son las tareas que tienen que ver con salidas digitales y entradas digitales. Son dos grandes áreas, pero dentro de lo que es el ámbito digital, señales que van a ser de valor alto o de valor bajo y señales que van a ser consideradas como unos o ceros. Y hay múltiples componentes electrónicos y múltiples dispositivos que funcionan bajo esta modalidad. Y las otras dos grandes tareas fundamentales del Arduino están dentro del lado analógico,
donde entonces ahora tenemos señales de entrada que pueden estar variando en forma analógica, llámese los sensores en este caso, y podemos estar accionando sobre dispositivos que son analógicos, como puede ser un motor, como puede ser un servomotor, como puede ser dispositivos de ese estilo. Entonces, esas son las 4 grandes actividades que nosotros hacemos o utilizamos dentro de lo que es el mundo del Arduino, y que eso es lo que vamos a manejar y vamos a trabajar en nuestra próxima sesión de trabajo con respecto a lo que es en las 4 tareas fundamentales del Arduino, donde veremos cómo se puede operar con estas 4 grandes señales actualmente. Así que por mi parte, muchísimas gracias por haber compartido este momento, muchísimas gracias por haber estado en esta primera sesión y nos vemos en la próxima actividad. Y como siempre les digo, recuerden, vamos a estar trabajando y vamos a estar creando muchos de estos tipos de webinars, tipos de talleres cortos, con la idea de fomentar todo lo que es el desarrollo de la tecnología en cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión.